El amanecer en Barcelona parecía pintar el horizonte con una paleta dorada, bañando la ciudad con una luz suave que prometía un día lleno de posibilidades. Marc Beltrán, un empresario hecho a sí mismo, se encontraba sentado en el ventanal de su lujoso ático. La vista de la ciudad se extendía ante él, pero su mirada estaba perdida en el reflejo del vidrio. Marc, con su característico traje impecable, era conocido tanto por su mente brillante como por la frialdad de su corazón. Esa mañana, mientras el café humeaba frente a él, recibió una llamada de su madre, Marisa. Sus palabras, aunque suaves, tenían un filo que cortaba su concentración. Hijo, basta de rodeos. Es hora de que formes una familia. Tu padre hubiera querido que siguieras el legado que empezamos, no solo en los negocios, sino en el corazón. Marc, que siempre había visto el amor como una debilidad, frunció el ceño. Madre, no tengo tiempo para esas distracciones. Mis proyectos son mi vida. Marisa suspiró al otro lado de la línea, dejando un silencio cargado antes de colgar. Marc sabía que la llamada no era un simple recordatorio. Era un ultimátum velado. El contraste entre mundos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un pequeño mercado del barrio, Clara Ortiz, una joven con manos curtidas por el trabajo, sonreía a los vecinos mientras colocaba flores frescas en su puesto. Su cabello recogido revelaba un rostro cálido, con ojos que parecían contener secretos de tiempos mejores. Su vida giraba en torno a cuidar a su hermano menor, cuya salud delicada consumía cada euro que ganaba. Clara era conocida por su amabilidad, pero llevaba en su interior una tristeza que ocultaba bien. Desde la muerte de sus padres, había asumido el peso de mantener a su hermano y sostener su pequeño negocio. Su sueño de estudiar y ser diseñadora floral había quedado enterrado bajo las facturas y las responsabilidades. Ese día, el destino comenzó a entrelazar sus caminos cuando Marc, buscando una manera de distraerse de la presión de su madre, decidió pasear por el barrio, algo que no hacía desde hacía años. En un impulso, sus pasos lo llevaron al mercado donde Clara trabajaba. Un encuentro fortuito. El viento jugó con los pétalos de las flores de Clara justo cuando Marc pasaba. Un ramo cayó al suelo, y él, distraído, lo pisó sin darse cuenta. «Perdona», murmuró Clara mientras recogía las flores. Pero cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos intensos de Marc. «¿Te he hecho daño?», preguntó él, con una voz más amable de lo que habría esperado a alguien acostumbrado a su reputación. Clara negó con la cabeza, pero no pudo evitar notar el contraste entre ellos. Su ropa sencilla frente a su elegancia impecable, su mundo humilde frente al lujo que él representaba. «No, no pasa nada», respondió mientras arreglaba el ramo. Marc no sabía por qué, pero algo en la manera en que Clara lo miraba, como si pudiera ver más allá de su fachada de éxito, lo desarmó. «¿Cuánto por ese ramo?», preguntó, señalando las flores que acababa de estropear. «Son para regalar, pero no creo que», comenzó Clara, pero Marc ya estaba sacando dinero. «Déjame al menos compensarte», insistió. Pero lo que empezó como un simple intercambio se convirtió en una conversación más larga de lo esperado. El bullicio del mercado parecía un eco lejano mientras Clara y Marc continuaban hablando. Ella, al principio nerviosa,
empezó a relajarse ante la inesperada curiosidad de aquel hombre elegante. No podía evitar preguntarse qué hacía alguien como él en un lugar tan sencillo. Mark, por su parte, descubría una conversación distinta a las que solía tener en su mundo de transacciones y cifras. Las palabras de Clara parecían tejidas con una sinceridad que no encontraba en su entorno habitual. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó Mark, con un tono que mezclaba curiosidad y algo más difícil de definir. Clara asintió, con una leve sonrisa. Desde hace 5 años. Antes de eso, bueno, la vida cambia rápido, ¿no? Pero las flores siempre me han acompañado. Mark no insistió. Había algo en su respuesta que pedía respeto, como si su historia fuera un libro que solo podía abrirse cuando ella lo decidiera. Un cliente interrumpió el momento y Clara se apresuró a atenderlo. Mientras ella hablaba con el hombre mayor que compraba un ramo, Mark observó los gestos cuidadosos con los que elegía cada flor. Había algo en su manera de estar, en su concentración, que lo intrigaba. Era un contraste radical con las figuras rápidas y calculadoras de su mundo. Cuando el cliente se marchó, Clara notó que Mark seguía allí, sosteniendo el ramo que había comprado. ¿No tienes prisa?, preguntó, con una mezcla de broma y desconcierto. Mark negó con la cabeza. No hoy. Pero parece que tú sí. Ella rió suavemente. En este mercado, si no te mueves rápido, te comen vivo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Mark sonó. Era su madre. Mark miró la pantalla y dudó un segundo antes de contestar. Sí, mamá, dijo, caminando unos pasos hacia un lado. Clara, mientras tanto, se centró en sus flores, pero no pudo evitar captar fragmentos de la conversación. Algo sobre una cena, un evento, y un tono de reproche que se sentía incluso a la distancia. Cuando colgó, Mark regresó con una expresión que intentaba ocultar su molestia. ¿Todo bien?, preguntó Clara, con una preocupación sincera. Perfectamente. Siempre haces tantas preguntas, respondió él, intentando recuperar su aire distante, pero ella notó la tensión en su mandíbula. No siempre. Pero tú pareces alguien que necesita responder algunas. Mark no pudo evitar sonreír. Había algo en Clara que no le permitía mantener su típica fachada. Quizás era su franqueza, o tal vez la sensación de que no esperaba nada de él. Era refrescante, pero también inquietante. Un paso inesperado. Cuando finalmente se despidieron, Mark caminó por el mercado con el ramo en la mano. No era propio de él quedarse tanto tiempo en un lugar como aquel, pero algo lo había detenido. Al llegar a su coche, miró las flores y supo que no podía llevarlas a casa. Marisa, su madre, seguramente haría algún comentario sobre un capricho innecesario o un intento infantil de redimirse. En cambio, se dirigió al hospital donde trabajaba un viejo amigo, un médico que solía colaborar con una asociación de pacientes terminales. Sin pensarlo mucho, dejó el ramo en recepción, pidiendo que lo entregaran a alguien que lo necesitara más que él. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero le dejó una sensación extraña, como si un engranaje perdido en su interior hubiera comenzado a moverse. Al día siguiente, Clara llegó al mercado temprano, como siempre. Pero al colocar las flores en su lugar habitual,
encontró una tarjeta entre los pétalos de uno de los ramos. La nota decía: «Gracias por la conversación. Quizás el mundo necesita más flores y menos palabras. Mark». Ella la leyó varias veces, desconcertada. ¿Por qué alguien como él habría tomado la molestia de dejarle una nota? La guardó en su delantal y continuó con su día, intentando ignorar la ligera sonrisa que no podía quitarse de la cara. El mundo de Mark. Mientras tanto, en su oficina, Mark estaba lidiando con las consecuencias de su conversación con Marisa. Ella había organizado una cena con la intención de presentarle a la hija de un amigo, una empresaria que, según Marisa, era la compañera perfecta para alguien como él. «Mark, no es solo por ti. Es por el legado de tu padre», había dicho ella con su típico tono imperativo. «No podemos dejar que nuestra familia pierda el rumbo». Mark asintió sin comprometerse. Sabía que no tenía escapatoria, pero algo en él empezaba a rebelarse contra ese control constante. Su mente, para su sorpresa, seguía volviendo al mercado, a las flores y a esa conversación inesperada con Clara. Sin darse cuenta, había comenzado a comparar el mundo calculado y frío que lo rodeaba con la calidez que había sentido, aunque fuera por unos minutos, entre los ramos de flores. Pero ese contraste también lo asustaba. Sabía que su vida no dejaba espacio para algo tan impredecible. La noche de la cena organizada por Marisa llegó con un peso que Mark no esperaba. La casa familiar estaba impecable, con la vajilla de porcelana brillando bajo las luces del comedor y un aroma a azafrán y romero que llenaba el aire. Los invitados, vestidos como si asistieran a una gala, llegaban uno tras otro, cada uno más pomposo que el anterior. Mark, aunque acostumbrado a este entorno, sentía una incomodidad que no lograba explicar. Marisa, como siempre, estaba en su elemento, supervisando cada detalle. Cuando vio a Mark entrar, se acercó con una sonrisa medida. «Mark, cariño, por favor, haz el esfuerzo de ser agradable esta noche. Elena es una mujer excepcional. Su padre y yo estamos convencidos de que es justo lo que necesitas». Mark apenas respondió, dejando que su madre asumiera que estaba de acuerdo. Pero algo en él se resistía. La imagen de Clara, con sus manos ocupadas entre flores y esa expresión de calma obstinada, seguía apareciendo en su mente. Un encuentro artificial. Elena llegó puntual, deslumbrante en un vestido de seda verde. Era elegante, segura de sí misma, y se movía con la confianza de alguien que siempre había tenido el mundo a sus pies. Durante la cena, sus comentarios eran afilados y llenos de intención, dirigidos a impresionar. Mark respondía educadamente, pero su atención estaba en cualquier lugar menos en la conversación. «Así que, Mark», dijo Elena en un momento, inclinándose ligeramente hacia él, «mi padre dice que tus inversiones en energías renovables están revolucionando el sector. Es fascinante ver cómo combinas visión y éxito». Mark asintió. «Es un mercado en crecimiento», respondió, con una neutralidad que ella no pareció notar. La velada continuó sin sorpresas, con los habituales brindis y discursos velados sobre alianzas familiares. Pero para Mark, cada palabra intercambiada con Elena lo hacía sentir más atrapado, como si estuviera viendo su vida desde fuera, sin poder intervenir. Una decisión impulsiva. Esa noche,
Después de despedirse de los invitados y evitar el discurso de buenas impresiones de su madre, Mark salió de la casa sin decir a dónde iba. Condujo sin rumbo fijo por las calles de Barcelona, sus manos tensas sobre el volante. El aire fresco de la noche parecía calmarlo, pero su mente seguía girando. Cuando menos lo pensó, se encontró estacionado cerca del mercado donde había conocido a Clara. Aunque era tarde, sabía que aún quedaban algunos puestos abiertos, atendiendo a clientes que buscaban flores para la madrugada o los primeros productos frescos del día. Mark caminó entre los puestos, casi como un reflejo. Encontró el de Clara cerrado, pero los ramos aún estaban dispuestos, como si esperaran pacientemente su regreso. Sin pensarlo demasiado, tomó uno de ellos y dejó algo de dinero en la caja metálica que había visto antes. Era un gesto pequeño, insignificante, pero le dio una extraña sensación de alivio. Mientras se alejaba, un hombre mayor que trabajaba en un puesto cercano lo detuvo. ¿Buscas a Clara?, preguntó, con una mirada curiosa. Mark, algo sorprendido, asintió. Solo vine a comprar flores. El hombre rió entre dientes. Ella siempre dice que las flores se encuentran a quienes las necesitan, no al revés. Pero si buscas su ayuda, seguro vuelve al amanecer. Mark agradeció con un gesto y se marchó, pero esas palabras se quedaron en su mente más tiempo del que esperaba. Los lazos que atan. Esa misma noche, Clara estaba en casa, acomodando las cuentas del mes en la mesa del comedor. Su hermano menor, Víctor, dormía en el pequeño sofá junto a ella, con la televisión aún encendida en un volumen bajo. A pesar del cansancio, Clara se sentía tranquila. La rutina, aunque dura, le daba una sensación de control que había aprendido a valorar. Cuando guardó las facturas, notó la tarjeta que Mark le había dejado esa mañana. Sin saber por qué, la tomó y la releyó. Había algo en esas palabras que resonaba en ella. ¿Por qué un hombre como él habría sentido la necesidad de dejar algo así? Las respuestas no llegaban, pero tampoco podía ignorar la chispa de curiosidad que se encendía cada vez que pensaba en él. Al día siguiente, en el mercado, Clara encontró el ramo que Mark había tomado. Supo que había sido él porque el dinero estaba doblado de manera cuidadosa, algo poco común entre sus clientes habituales. Sonrió para sí misma, pero rápidamente apartó el pensamiento. No podía permitirse distraerse. Sin embargo, esa mañana, cuando Mark volvió al mercado, algo cambió. Esta vez no hubo flores caídas ni conversaciones casuales. Mark, con un aire más vulnerable de lo habitual, simplemente se detuvo frente a ella. «Necesito hablar contigo», dijo, con un tono que Clara no esperaba. Y aunque no lo sabía, ese sería el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. El viento fresco de la mañana agitaba los toldos del mercado mientras Mark y Clara se miraban. Había algo en el aire, un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Clara dejó de organizar los ramos y se cruzó de brazos, tratando de adivinar por qué él estaba allí otra vez. Hablar. ¿Sobre qué?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. Mark parecía dudar por un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que realmente pensaba. Sobre ti. Sobre mí. Y, quizá, sobre algo más.
Clara levantó una ceja, claramente desconfiada. No suelo tener esas conversaciones con clientes. ¿Qué estás buscando exactamente, Mark? Él respiró hondo. No estoy seguro. Pero lo que sí sé es que desde que vine aquí, siento que hay algo en este lugar, en ti, que me hace cuestionar muchas cosas. Clara no pudo evitar una risa seca. ¿Ahora soy una especie de filósofa accidental? Mira, Mark, este mercado tiene su magia, pero no esperes que aquí encuentres respuestas a preguntas que ni siquiera sabes formular. Una revelación inesperada. Antes de que Mark pudiera responder, una mujer mayor que atendía un puesto cercano interrumpió. Clara, ¿me puedes ayudar con esta caja? Está más pesada que yo misma. Clara asintió, aliviada por la distracción, y se apresuró a ayudarla. Mark observó en silencio cómo Clara interactuaba con los demás comerciantes. Su energía era distinta, auténtica. No había máscaras, no había gestos ensayados. Y aunque él no podía explicarlo del todo, había algo en esa transparencia que lo mantenía allí. Cuando Clara volvió, lo encontró todavía esperándola. ¿No tienes reuniones importantes o eventos elegantes a los que asistir?, preguntó, con una leve sonrisa sarcástica. No. Hoy no, respondió Mark, sin apartar la mirada. ¿Podemos ir a algún lugar más tranquilo? Hay cosas que me gustaría decirte sin que toda la plaza sea testigo. Clara lo estudió por un momento, intentando leer sus intenciones. Finalmente, asintió. Hay un pequeño parque detrás del mercado. Podemos hablar allí. El parque y las preguntas. El parque estaba prácticamente vacío, salvo por un par de ancianos jugando a las cartas en una mesa de piedra. Clara se sentó en un banco de madera, cruzando las piernas, mientras Mark permanecía de pie, como si le costara encontrar la postura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas decirme? Clara rompió el silencio. Mark metió las manos en los bolsillos, mirando el suelo por un momento antes de responder. He pasado toda mi vida siguiendo un plan. Lo que debía estudiar, cómo debía trabajar, incluso con quien debía relacionarme. Todo estaba diseñado para cumplir expectativas ajenas, para hacer lo que los demás consideraban perfecto. Pero últimamente, siento que todo eso no significa nada. Clara arqueó una ceja, sorprendida por su honestidad. ¿Y eso, qué tiene que ver conmigo? Contigo tiene todo que ver, dijo Mark, con una seriedad que la descolocó. El día que te conocí, sentí que algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero verte tan real, tan ajena a todo lo que conozco, me hizo darme cuenta de que hay un mundo fuera del que he construido. Un mundo que quizás he estado ignorando. Clara rió, pero no con burla, sino con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Mark, soy una chica de mercado, no una revelación divina. Eso es exactamente lo que me hace cuestionar todo, insistió él. Tu vida, aunque sencilla, parece tener un propósito que la mía no tiene. Un muro invisible. Clara se levantó, claramente incómoda. Mira, no sé qué esperas de mí. Pero mi vida no es fácil, ni perfecta, ni nada de lo que parece desde fuera. Si te inspiro o te hago pensar, me alegra, pero yo no puedo ser la solución a tus problemas.
Mark intentó acercarse, pero Clara dio un paso atrás. No te estoy pidiendo soluciones, dijo él. Solo quería ser honesto contigo. Ella lo miró, intentando entender por qué un hombre como él, con todo a su alcance, parecía tan perdido. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Clara lo ignoró al principio, pero el sonido insistente la obligó a contestar. Sí. ¿Qué pasó? Su expresión cambió de inmediato. Dios mío, voy ahora mismo. Colgó apresuradamente, mirando a Mark. Tengo que irme. Mi hermano está en el hospital. Mark reaccionó de inmediato. Déjame llevarte. Será más rápido. Clara dudó por un momento, pero la urgencia en su voz la convenció. Está bien, pero date prisa. Un giro inesperado. Durante el trayecto, Mark la observaba de reojo mientras ella miraba por la ventana, claramente angustiada. ¿Qué le pasó?, preguntó, manteniendo la voz baja. Víctor tiene problemas de corazón. A veces, tiene crisis inesperadas. Siempre temo que sea la última, respondió Clara, sin apartar la vista del paisaje que pasaba rápidamente. Mark no dijo nada, pero algo en su interior se removió. Hasta ese momento, nunca había sentido el peso de una responsabilidad ajena. Cuando llegaron al hospital, Clara bajó apresurada, pero antes de entrar, se detuvo un segundo y lo miró. Gracias, Mark, dijo, con una sinceridad que él no esperaba. Luego, desapareció por las puertas del hospital. Mark se quedó allí, en silencio, sintiendo que algo había cambiado nuevamente. No sabía si estaba más cerca de encontrar respuestas o si, por el contrario, acababa de abrir una puerta a más preguntas. Pero por primera vez en años, estaba dispuesto a averiguarlo. El hospital tenía esa atmósfera peculiar que combina calma y urgencia al mismo tiempo. Clara entró con pasos rápidos, sus ojos recorriendo las paredes blancas y los pasillos interminables. La recepcionista, acostumbrada a caras angustiadas, le indicó el número de habitación con una voz monótona. Mark no la había seguido hasta dentro. Permaneció afuera, en el coche, con las manos firmemente aferradas al volante. Había algo en la forma en que Clara reaccionaba ante los problemas que lo hacía sentirse pequeño, insignificante. Él, que siempre había creído tener el control de todo, ahora no sabía qué hacer. Se quedó inmóvil, esperando. Un encuentro revelador. Clara encontró a su hermano en la cama del hospital, conectado a monitores que emitían pitidos regulares. La enfermera, de mediana edad, estaba ajustando un suero. Está estable, le dijo sin rodeos. La crisis fue breve, pero es necesario vigilarlo durante la noche. Clara se dejó caer en una silla junto a la cama, sus manos temblando mientras tomaba las de Víctor. El niño, de apenas 12 años, abrió los ojos con esfuerzo. Estoy bien, murmuró, con una sonrisa débil. Ella suspiró, tratando de contener las lágrimas. Te lo he dicho 1000 veces, Víctor, no puedes saltarte la medicación. Esto no es un juego. Lo siento, respondió él con voz apagada. No quería preocuparte. Clara acarició su cabello con ternura, mientras su mente daba vueltas sobre cómo cubrir los gastos que sabía que vendrían después de aquella noche.
Siempre era lo mismo: trabajo, facturas, hospitales. Un círculo del que parecía imposible escapar. Una presencia inesperada. Casi una hora después, Clara salió del hospital para tomar un poco de aire. Al salir, lo vio. Mark seguía allí, apoyado contra el coche, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la confusión. ¿Todavía aquí?, preguntó, sin ocultar su sorpresa. Quería asegurarme de que estuvieras bien, respondió él, cruzando los brazos. Y, también quería saber cómo está tu hermano. Clara parpadeó, sorprendida por el tono sincero de su voz. Está estable. Pero esto no termina aquí. Hay chequeos, medicamentos, ya sabes cómo es. Mark asintió lentamente. No, no lo sé. Pero quiero entenderlo. Sus palabras la descolocaron. ¿Por qué un hombre como él estaría interesado en algo tan ajeno a su mundo? Clara suspiró, cansada de tantas preguntas sin respuestas. No necesitas entenderlo, Mark. Esto no es tu problema. Tal vez no lo sea, dijo él, dando un paso hacia ella. Pero quiero ayudarte. Un muro que comienza a caer. Clara se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Solo soy una mujer más entre miles en esta ciudad. No eres como las demás, respondió Mark, mirándola directamente a los ojos. Tú no necesitas nada de mí, y eso es algo que no estoy acostumbrado a ver. Ella rió, pero su risa estaba teñida de amargura. Claro que necesito cosas, Mark. Necesito que mi hermano viva, que tengamos un techo seguro, que las cuentas no nos asfixien cada mes. Pero no necesito que vengas aquí a jugar al Salvador. Mark no se inmutó. ¿Y si no estoy jugando? ¿Y si realmente quiero ser parte de algo que importe, por primera vez en mi vida? El silencio que siguió fue pesado, lleno de pensamientos no dichos. Clara finalmente habló, pero su voz era más suave. No sé qué esperas encontrar aquí, pero mi vida no es fácil ni bonita. Y no quiero que te metas en algo que no puedes manejar. Tal vez no pueda manejarlo, admitió Mark, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Un gesto inesperado. Antes de que Clara pudiera responder, su teléfono sonó. Era el hospital, confirmando que Víctor podría irse a casa al día siguiente, pero con instrucciones claras de reposo absoluto. Ella colgó, agradecida por las buenas noticias, pero al mismo tiempo abrumada por el peso de las próximas semanas. Mark notó su expresión y, sin decir nada, sacó su billetera. Clara lo detuvo con un gesto rápido. Ni lo pienses. No es caridad, dijo él, con firmeza. Es ayuda. Y no espero nada a cambio. El amanecer llegó con la luz suave que se filtraba por las ventanas del hospital. Víctor dormía profundamente, su respiración pausada, mientras Clara estaba sentada junto a él, con una taza de café frío entre las manos. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había cambiado en los últimos días. Mark había entrado en su vida como un extraño, y ahora, de alguna manera, se había convertido en alguien difícil de ignorar. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Al girarse, lo vio,
Mark, con un café en la mano y una expresión que parecía debatirse entre nerviosismo y determinación. Pensé que te vendría bien otro café, dijo, dejándolo sobre la mesita junto a ella. Clara lo observó, sin saber muy bien cómo reaccionar. Agradeció el gesto con un leve movimiento de cabeza. Gracias, pero no tenías que venir. Lo sé, respondió él. Pero quise hacerlo. Una conversación sin filtros. El silencio entre ambos se extendió por unos segundos hasta que Clara decidió romperlo. ¿Por qué sigues aquí, Mark? Esto no es tu mundo. Ni siquiera me conoces lo suficiente para entender lo complicado que es todo esto. Él se sentó en la silla vacía frente a ella, mirándola con una franqueza que desarmaba. Tienes razón, no entiendo todo. Pero sé que quiero estar aquí. Desde que te conocí, siento que he empezado a cuestionar cosas que nunca me había permitido antes. Tal vez soy egoísta, pero quiero descubrir qué significa todo esto. Clara suspiró, agotada. No necesito un héroe, Mark. Estoy acostumbrada a luchar por mi cuenta. No quiero ser un héroe, dijo él, casi en un susurro. Solo quiero intentar. Dejar de ser el tipo de persona que siempre busca la salida fácil. Y si me dejas, quiero ser alguien que sume, no que reste. Un giro inesperado. Antes de que Clara pudiera responder, el médico entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. Buenas noticias, dijo, revisando el expediente de Víctor. Su recuperación va bien. Podrá irse a casa hoy mismo, pero con mucho reposo y seguimiento médico. Clara sonrió aliviada, agradeciendo al doctor. Mark observó la interacción en silencio, pero el brillo en los ojos de Clara al escuchar las palabras del médico lo conmovió más de lo que esperaba. En ese momento, entendió que no solo estaba allí por ella. También estaba por ese niño, cuya vida parecía pender de un hilo demasiado frágil. Horas después, Mark ayudó a Clara a llevar a Víctor de vuelta a casa. El pequeño, aunque cansado, parecía emocionado de volver a su cama, y su energía contagió a Clara, quien finalmente dejó escapar una risa sincera al verlo insistir en que podía caminar solo, aunque su paso era torpe. Mark, mientras tanto, se mantuvo en segundo plano, observando cómo aquella pequeña familia funcionaba con una resiliencia que él no había conocido. Se ofreció a ayudar con los medicamentos y los cuidados, pero Clara, fiel a su independencia, le puso un límite claro. Gracias, Mark. Pero esto es algo que tengo que hacer sola. Siempre lo he hecho. La decisión final. A pesar de las palabras de Clara, Mark no se alejó. Durante las semanas siguientes, encontró maneras sutiles de estar presente sin invadir. Visitaba el mercado, llevando café o ayudando con los ramos en los momentos de más ajetreo. A veces se quedaba hasta tarde, charlando con Clara mientras ella cerraba su puesto. Con el tiempo, Clara comenzó a bajar la guardia. No porque necesitara a Mark, sino porque empezó a confiar en él. Vio en sus acciones una sinceridad que no esperaba, una dedicación que no estaba basada en la lástima, sino en un deseo genuino de ser parte de algo más grande que su propio mundo. Una tarde, mientras Clara acomodaba las flores en el mercado, Mark llegó con algo diferente. No era café ni un ramo para llevar.
Era una libreta pequeña, de tapas gastadas. «Es para ti», dijo, extendiéndosela. Escribí algunas ideas. Para un negocio. Clara lo miró con incredulidad. ¿Un negocio? ¿De qué estás hablando? De tus flores, respondió él, con una sonrisa tímida. Tienes talento, Clara. Y creo que con un poco de inversión, podrías expandir esto. Tal vez una tienda, o incluso algo más grande. Solo quiero ayudarte a ver lo que yo veo. Clara hojeó la libreta, encontrando bocetos y anotaciones que él había escrito. Por primera vez en años, sintió que alguien creía en ella, en su capacidad de construir algo más allá de la supervivencia. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y juntos trabajaron en convertir ese sueño en realidad. Abrieron una pequeña tienda, llena de luz y colores, donde Clara podía compartir su pasión por las flores. Mark, por su parte, encontró en ese proyecto un propósito que nunca había imaginado. Con el tiempo, lo que comenzó como una simple colaboración se transformó en algo más profundo. En un amor construido sobre la confianza, el respeto y la voluntad de caminar juntos, incluso en los momentos más difíciles. En la inauguración de la tienda, mientras Clara y Mark observaban a los primeros clientes entrar, Víctor se acercó a ellos con una sonrisa. «Esto es solo el principio», dijo, reflejando la esperanza que los tres compartían. Y así, en medio de un mar de flores y sueños realizados, Mark y Clara supieron que, aunque sus caminos habían sido diferentes, juntos habían encontrado un destino común. «Siempre hay un precio», murmuró Clara, más para sí misma que para él. «El precio es que me dejes estar aquí», respondió Mark. «No sé por qué, pero siento que debo estar». Clara lo miró fijamente. Había algo en sus ojos que no era lástima ni culpa, sino una genuina intención de estar presente. Por primera vez, sintió que tal vez no estaba tan sola como pensaba. «Si realmente quieres ayudar», dijo ella, finalmente, «no con dinero. Con tiempo. Con paciencia». Mark asintió, aceptando el desafío sin dudar. Hecho. Esa noche, mientras Clara regresaba al hospital, sintió que algo había cambiado. No estaba segura de si era para mejor o peor, pero era innegable que Mark había cruzado una línea que pocos se atrevían a cruzar en su vida. Y aunque no lo admitiera en voz alta, una pequeña parte de ella quería ver hasta dónde llegaría. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.